Me llamo Óscar Mariné y soy diseñador gráfico. Comienzo haciendo portadas, contraportadas de discos, haciendo catálogos, luego haciendo aquella revista paisada que se llamaba Madrid me mata. Ese fue mi comienzo, mis orígenes. Y después vino Cambio 16, Marie Claire, diseño interior. También he diseñado como es un reloj, una caja, una etiqueta para una botella. A veces he ilustrado. Me muevo igual para cualquier soporte. El asunto es tener cabeza de diseñador, ser muy curioso y ser capaz de crear. Un diseñador gráfico tiene que ser un comunicador, y un comunicador es alguien responsable de hacer que el flujo de la información sea comprensible. Es nuestra especialidad. Tenemos que crear un sistema que sea muy cómodo. Es el eje de nuestra profesión, ser buenos comunicadores. El trabajo editorial es un trabajo que me ha fascinado desde el origen. Por empezar sabiendo muy poco, fue irme metiendo y aprender a hacer grandes listados, conocer bien las interlíneas, ir poniendo las tipografías. Y bueno, todo eso es como construir un edificio. Siempre he pensado que tanto libros como los periódicos eran propiedad de los periodistas, pero que luego estaban las revistas, que nos pertenecen a nosotros, los directores de arte, los diseñadores, los que nos dedicamos a crear soportes para la imagen, para la ilustración, para la fotografía, para la tipografía. En este curso os voy a hablar del País Semanal, que es uno de los trabajos más maravillosos que he hecho en mi vida. Es una revista líder en su sector porque durante mucho tiempo ha tratado tanto la fotografía como el reportaje de una forma especial. Vamos a hablar de cómo se construye una revista, desde crear una mancha de texto adecuada a cómo vamos a ir metiendo la retícula, cómo vamos a ir creando la interlínea, dar el tamaño adecuado a la tipografía para que tenga una excelente lectura. Vamos a colocar los diferentes elementos tipográficos dentro de la retícula para dar confort al lector. Después vamos a ver lo que es un sumario, lo que es un recuadro y después vamos a ver lo que es un pie de foto. Y con esos elementos, que son los elementos clave para ir desarrollando la revista, vamos a ir haciéndola. Después está la fotografía, cómo se coloca bien una fotografía, cómo se hace una doble página, cómo se crea un ritmo y una secuencia que tenga carácter, que tenga emoción, que la revista sea viva. Para hacer este curso, los requisitos son tener inquietud, un poco de curiosidad. Si sois periodistas y queréis saber cómo se construye una revista, si habéis estudiado diseño gráfico, os va a venir bien. Si habéis estudiado fotografía, también os va a venir bien. Y en el caso de que no lo hayáis estudiado, es posible que viendo el curso decidáis si os vais a ir hacia la fotografía, a la edición. Realmente, lo único que os hace falta es tener un buen lapicero bien afilado a mano.